Hoy vamos a hablar de los dones y el carácter. Para que hayan relaciones sanas se requiere un carácter sano, ¿verdad que sí? Hablamos ese día de cómo el síndrome de la A, cuando una persona no se siente aceptado, no se siente amado, inclusive por Dios, entonces se va a desgastar entre el cuerpo de Cristo y va a desgastar al cuerpo de Cristo, buscando aceptación, haciendo frenéticamente cosas, ¿verdad? Y necesitamos tener allí un equilibrio. Y vamos a hablar hoy de dones versus carácter. Necesitamos un carácter maduro, pero necesitamos movernos en los dones, si no, no somos iglesia. Una iglesia sin dones es un club, ¿sí? Donde la gente es chévere y la pasa bonito. Y ahí complementamos, ¿ves? Que todo está relacionado, ahí entra el evangelio, ¿verdad que sí? La cultura evangelística. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero evangelio, el poder lo da los dones, el Espíritu de Dios a través de la demostración de los dones. Cuando Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios dice que él fue con demostración del Espíritu. Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso. Pero hoy tengo dos invitados aquí que me van a ayudar, Pastor Efraín, la pastora Yaro. Vénganse para acá, vamos a sentarnos aquí en la sala, dijo el pastor. Quisimos hacer esto. Sí, ahí está el micrófono. Este formato de poner una sala es precisamente por esto, ¿sí? La comunión, la unidad. Queremos que el Señor se sienta como en casa, ¿verdad? Con toda su belleza. Esa canción es hermosa. Entonces vamos a comenzar hablando de esto, de los dones versus el carácter. Porque hoy todos vamos a interactuar, quisiera preguntarles ¿qué son los dones? Cuando hablamos de dones, ¿a qué nos referimos? A ver, un valiente que me diga ¿qué son los dones? A ver, Jesús Daniel. Levantó la mano, diga. Bueno, mientras Jesús Daniel procesa ahí, porque él va también, yo sé que él tiene una respuesta. ¿Cómo? Poder, sí señor, ¿verdad que sí? Así como los superhéroes, ¿verdad? Pero esto es otro poder, un poder más poderoso. Muy bien, ¿qué más son los dones? Una manifestación, ¿verdad? Que vuela nuestra razón no la entiende, ¿sí? Un regalo, ¿verdad? Que viene del cielo, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Muy bien, ok. ¿Y carácter? ¿Qué será carácter? ¿A qué nos referimos con el carácter? Como cristiano. Vamos a hablarlo desde el punto de vista cristiano. ¿A qué se refiere esto del carácter del cristiano? Y ahí sí todos como que nos quedamos calladitos, ¿no? Cuando usted pega gritos allá y pelea. Eso es carácter, sí, tiene que ver con el carácter. Pero un carácter inmaduro, ¿sí? Recuerde que estamos hablando, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la madurez. Ser maduro no es alguien que es serio, que va por la vida todo serio. No, ahora soy maduro. No, nada de chistes, nada de eso. Ahora soy maduro, ¿sí? ¿Eso será madurez? No, ¿verdad que no? Seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Solo que, bueno, un poquito más equilibrados, por decirlo así, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar este tema. Y yo tengo por allí una ilustración, ¿sí? Dones versus carácter. Y ¿qué podemos ver allí, verdad? Dos aros entrelazados, ¿sí? Porque los dones y el carácter están entrelazados, van de la mano. Don sin carácter no sirve y carácter sin don tampoco sirve. Bien, entonces tengo allí unas notas. Eso lo van a pasar al grupo, ¿sí? Allí las chicas de audiovisuales les van a hacer llegar eso al grupo. Entonces, en el lado de los dones dice que se refiere a todos los aspectos de la revelación del poder y la unción espiritual de Dios, ¿sí? Mientras que el carácter se refiere a toda la esfera de la integridad personal y la santidad que debe desarrollarse en cada persona. Entonces una tiene que ver con Dios, ¿verdad?
con todo el poder de Dios dentro de nosotros, pero la otra tiene que ver con algo que se produce a través de los dones, pero donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? Si no, la Biblia en vano hablara de, por lo menos Efesios 4, que es el lema, ¿verdad?, del ayuno, Colosenses 3, que habla de la antigua vida y la nueva vida, ¿sí? Se requiere de nosotros la voluntad de cambiar, ¿sí? La voluntad de madurar. De este otro lado dice, el don sin carácter es algo vacío, falso y engañoso, y yo le agregaría peligroso. Una persona que es puro don es alguien peligrosísimo, y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Del otro lado dice, el carácter sin don es algo sin vida, infructuoso y carente de verdadero carácter de Dios, ¿sí? Porque puro carácter, así una persona que yo soy equilibrada, yo soy honesto, yo soy sin poder del Espíritu Santo, es simplemente alguien bueno, más nada, ¿sí? Así eran los fariseos, eran gente bien portada, según ellos, ¿verdad? Pero sin carácter de Dios y sin poder de Dios, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa acá y vamos a ver qué opinan acá los pastores. ¿Qué pudiésemos agregar a estos elementos? Bueno, buenos días, bendiciones. Qué bueno compartir estos temas que nos están edificando en este tiempo de ayuno. Amén. Y es importante este tema. Los dones es algo que, como ustedes lo dijeron, ¿no? Es el poder de Dios sobrenatural, ¿verdad?, que se manifiesta a través de sus hijos, ¿ok? Recordemos que la palabra del Señor nos dice, Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan, ¿sí? Luego le dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. O sea, esa es la manifestación del poder que está sobrenaturalmente sobre nosotros, amén. Y como lo decían muchos, es un regalo, porque ¿quién de nosotros merecíamos tener ese privilegio y ese honor de poner una mano sobre el enfermo y esa persona sane? Amén. Esos son un regalo que por misericordia y por amor, así como la gracia, ¿verdad? Dios nos lo da. Y como decía, y estamos viendo, es como un binomio, ¿no? El carácter y los dones. Es un binomio que tiene que estar vinculados, ¿verdad? Como por decirlo de otra manera, es como, ustedes han visto los siameses, ¿sí los han visto? De manera tal de que dos cuerpos que están unidos y que corre el peligro que si se separan, uno de los dos o los dos mueran. Amén. De esa manera podemos ver como algo simbólico lo que es el carácter y el don, ¿ok? Porque como decía la pastora Lucy, se puede convertir en algo peligroso, porque un ministerio de una persona basada en los dones solamente es peligroso y por eso llevan a unas doctrinas erradas, unas doctrinas totalmente fuera del contexto bíblico, y por eso debemos tener nosotros siempre presente, ¿verdad? El carácter nuestro debe ir de forma vinculada a los dones que Dios manifieste por su gracia, por su amor y por ese regalo que Él nos ha dado. Tiende la persona cuando se manifiestan los dones, personas que no tienen un carácter sólido en la palabra y el sensibilizado su corazón al Espíritu Santo, tienden a engrandecerse y creer que ellos lo pueden todo. Entonces es importante este tema porque aquí vemos de que en todos nosotros hay dones, ¿verdad? Y no es porque tengamos los dones somos más que nadie. Amén. Amén. Me llama la atención lo que cita el pastor Efraín, de cuando Jesús envía a los discípulos, ¿sí? En la gran comisión, no los envió vacíos o carentes, ¿sí? Primero la gran comisión implica, dice, enseñándoles. O sea que el discípulo tiene que saber de qué se trata el evangelio, ¿verdad? No va a ir a enseñar a lo que no sabe, se tiene que preparar. Pero no los envía vacíos porque le dice toda potestad, dice, y esa potestad que le fue dada a Jesús, dice, también fue impartida. Y dice, por tanto, ¿verdad?
estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? En el nombre del Señor echarán fuera demonios, y ahí están los dones y el carácter, ¿sí? Porque se requiere un carácter humilde para entender que no nos las sabemos todas, que necesitamos aprender, ¿sí? Que necesitamos ser enseñados, que necesitamos sentarnos a la mesa a aprender. Amén. Muy bien. Pastora Yaro, ¿quería agregar algo? Sí, yo creo que ambas cosas, el don y el carácter, los provee el Señor por su Espíritu. Cuando nosotros llegamos al Señor, venimos con habilidades, con cualidades, con capacidades de que yo soy capaz de dibujar y todo esto, ¿no? Y venimos también con un carácter, con una personalidad, con una forma de ser. Ese es a lo que llamamos, esa es mi forma de ser. Yo soy así, esa es mi forma de ser. Ay, qué persona tan chévere, qué hermano tan chévere, tan cordial, tan saludable, tan amigable. Te muestras amigable, te muestras leal. Con eso venimos al Señor. Pero cuando llegamos al Señor, la capacidad por el Espíritu Santo viene a ser transformada, de que los dones son dados de parte de Dios. Y viene, y como muchos decían, Daniel decía, poder, es un poder, es el dunamis que Dios da, es la capacidad. Debemos estar conscientes que todos, absolutamente todos tenemos dones, todos. Y debemos estar conscientes que nosotros no usamos el don nos usa a nosotros, no lo usamos. Nosotros no usamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos usa a nosotros. Eso se llama dependencia total, dependencia plena de Dios. No es nuestra capacidad, es lo que Dios ya puso en nosotros, ya depositó una vez que nosotros llegamos al Señor. Y carácter es aquello que viene a ser transformado y es lo que habla Gálatas, el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu. También es una capacidad a la cual transforma el Señor conforme al carácter de Cristo. Como dice este lema, hasta que todos lleguemos a esa capacidad. Amén. Quiere decir que, fíjense, hay muchas formas de cambiar nuestro carácter, ¿verdad que sí? Hay gente que va por lo menos a Alcohólicos Anónimos y allá le cambian el carácter. Dicen, mira, antes era así, ahora ya no pelea tanto, ¿sí? Hay estrategias humanas que logran cambiar nuestra forma de ser. Pero el carácter del cristiano debe ser transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor no cambia nuestras vidas, el Señor transforma nuestras vidas y es diferente, porque allá afuera hay elementos, cosas humanas que nos hacen cambiar, pero transformar solamente lo hace el Señor, ¿sí? Es una renovación, una cosa que nuestra mente humana no la entiende, que uno dice, pero mira, ¿y por qué ahora no me nace hacer aquello otro que antes hacía, sino que me nace hacer la voluntad de Dios? Y ahí entra en el papel del arrepentimiento, ¿sí? Esto lo produce el arrepentimiento, cuando nos arrepentimos. Fíjense, cuando en Hechos 2, cuando Pedro empieza a dar su primer discurso, ¿verdad? Él se lanza un tremendo discurso y no era un discurso humanista, él confronta a la gente, dice, ustedes lo mataron, ustedes que mataron al Señor, los confronta y dice, sepa pues, dice, ciertísimamente, dice, ¿sí? Que ustedes mataron al autor de la vida, los confronta y cuando él termina de hablar, esa predicación produce un compungir de espíritu, dice que se compungieron, ¿sí? En su corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya escuchamos el mensaje, ya lo entendimos, pero díganos ahora qué hacemos, ¿sí? Pasen adelante, bienvenidas. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Aparece esa pregunta, ¿qué hacemos? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? ¿Quién ha leído Biblia?
¿Cuál es la respuesta? Arrepiéntanse, ¿sí? Arrepentíos y bautícese cada uno y conviértanse, ¿sí? Porque el arrepentimiento es eso, convertirnos de las tinieblas a la luz. Pasar del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Amén. Léalo, a ver, voy. Yo tengo aquí un concepto de carácter, bueno, de una enseñanza guardada. Dice, ¿qué es el carácter? Es el asiento moral de una persona, es la vida interna, lo que es por dentro en realidad. Es la combinación de cualidades que distinguen a una persona y se demuestra en la acción de un individuo cuando está bajo presión. También es la suma total de todas las cualidades positivas y negativas en la vida de una persona conformada por pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, intenciones, sentimientos y acciones. Amén. Eso es lo que somos, ¿verdad? Solo que cuando venimos al Señor, ese carácter atraviesa el filtro de la palabra, ¿sí? Imaginemos que este es usted, ¿sí? Con su carácter. Y este es el Señor, con la Biblia, la palabra, ¿sí? El carácter, cuando venimos a Cristo, es esto. Este es usted, ¿verdad? Este es el Señor y usted entra en la palabra, ¿verdad que sí? Y usted empieza a ser procesado. Usted pasa allí, por esta maquinita, ¿verdad? Pasa. Aquí quedó atascado, a veces nos quedamos atascados. Y pasa, ¿verdad? Hasta que mire, un nuevo nacimiento, ¿sí? Y empezamos a nacer de nuevo y salimos, ¿verdad? Pero esto no termina acá, constantemente nuestra vida tiene que hacer este proceso, ¿verdad? De pasar y pasar por ese filtro, gracias pastora, por ese filtro de la palabra de Dios. Amén. Y todos los cristianos tenemos como una presión cuando venimos al Señor. ¿Y qué hago con mi carácter? Pero necesito servirle a Dios. Entonces empezamos como el malabarista a inclinarnos para un lado y para el otro. ¿Bien? Debe haber un equilibrio entre el carácter y los dones. Amén. Quiero terminar con esta lámina, ¿verdad? Dice, vamos a continuar ayer. Dice, el don sin carácter entonces no tiene legitimidad, ¿verdad? Y hablamos de que es algo peligroso. Hay gente que es puro gloria a Dios, aleluya, y empieza a orar en lenguas, ¿sí? Y ojo, la manifestación, un cristiano sin manifestación del Espíritu Santo en el poder de la unción de hablar en lenguas es alguien como con una patica coja, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay gente, y lo conectamos con el tema del martes, que en su inseguridad de no poder conectar con otros, de no poder amar a otros, entonces pone la barrera de Dios me dijo, Dios me habló, ¿sí? Santa la y empieza a hablar ahí, salta la baranda, quemar, saca la azúcar, ¿sí? Y empieza a hablar lenguas para poner una barrera, ¿sí? Para no pasar al otro lado, ¿sí? De poder conectar en amor con otros. Entonces, don sin amor yo creo que es como un arma mortal, es peligrosísimo. Una persona que solo se mueve en los dones, pero no se mueve en el amor, en la comunión, en la hermandad, es alguien peligroso, ¿sí? A mí particularmente me espanta una persona así, ¿sí? Pero ojo, también el otro lado, una persona que es puro sanguínea, o sea, es puro amor, pura inclusión, venga, pasen aquí todos, los amamos, puro amor, 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 también es grave, ¿sí? Porque es alguien inmaduro. Y hoy en día el mundo, Satanás ha trastornado el concepto de amor, ¿sí? El concepto, yo siempre digo, el amor no tiene un concepto. El amor es Dios, el amor es una persona, el amor es Dios. Amén. Terminamos acá. Dice, el don sin carácter no es en realidad un don, sino una imitación del verdadero don. Y podemos leer Mateo 7, 22, 23, no sé si alguien lo tiene por allí. Mateo 7, 22 y 23. Dice, el don sin carácter no es en realidad un don, sino una imitación del verdadero don.
Y vamos a comprobarlo acá con la palabra. Léalo, mi amor. Ujú. Tremendo esto, ¿no? Y era gente que se movía en los dones, hacían milagros, hablaban en lengua, levantaban muertos, hacían un montón de cosas. ¿Y cómo es eso que se presentan delante del Señor y el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Y no le basta con eso, sino le dice, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Terrible esto, ¿sí? Entonces necesitamos prestar, esto es más serio de lo que imaginamos. Amén. Debe haber un equilibrio entre el don y el carácter. Del otro lado tenemos, voy a correrme para acá porque ya no veo muy bien. Vamos a verlo acá. Dice, el carácter sin don es algo sin vida, infructuoso y carente del verdadero carácter. Dice, el carácter sin don no procede del Espíritu de Dios, ¿sí? La gente que solo es buena y linda y chévere, pero de ahí no pasa. No sabe orar, no va para los discipulados, porque dice, no, ¿eso para qué? Aquí ya puro amor, ¿sí? Una vez atendí a una muchacha y ella decía, yo soy mejor que muchos allá en la iglesia. Yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo honro a mi mamá y a mi papá, yo no digo groserías, yo no veo pornografía, yo no soy chismosa, yo soy muy buena, pero soy lesbiana. ¿Sí? ¿Y cómo les parece a ustedes eso? Y es que esto también es una realidad. Allá afuera hay gente que es mejor que usted y que yo. En el tema del carácter, de la conducta, de lo moral, ¿sí? ¿Sí sabía usted eso? Que allá afuera hay gente mejor que usted y que yo, que se porta mejor que usted y que yo, que no es chismosa, que no habla del hermano, que no murmura, que también ora, ¿sí? Pero el Señor, fíjese, el Señor confrontó, en la Biblia hay un ejemplo cómo el Señor confrontó a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Era un hombre de la ley, un doctor de la ley, moralmente bien portadito. Nicodemo era moralmente bien portadito y conocía mucha Biblia, ¿sí? Pero el Señor lo confronta y le dice, ¿cómo? ¿Y usted que debería saber esto no lo sabe? Porque él le pregunta, ¿y cómo hago para conocer la salvación? Nada más y nada menos, le estaba preguntando. O sea, era todo un doctor de la ley, pero no tenía seguridad de la vida eterna. Se acerca a Jesús para preguntarle, y Jesús lo confronta y dice, ¿y cómo usted no sabe? ¿Y usted que es el que enseña allá y no sabe? ¿Sí? No tiene salvación. Pero el Señor en su amor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y eso le explotó las neuronas a Nicodemo. Sí, porque Nicodemo dijo, pero ¿cómo un hombre viejo puede volver? Sí, y el Señor dice, es que no se trata de eso, no se trata de entenderlo con la razón, se trata del poder de Dios, es algo que viene, todo eso que ustedes dijeron, que viene del cielo, que es impartido del cielo, ¿verdad? El nuevo nacimiento es algo que no entendemos, pero es una realidad. Cuando yo me convertí al Señor, en mí pasó algo que yo no sabía qué era, no sabía cómo explicarlo, pero eso produjo en mí una necesidad de ir a contarle a todo el mundo lo que había pasado en mí. Me sentía salva, que me sentía perdonada, que me sentía limpia, aceptada. Yo quería ir a contárselo a todo el mundo. Después, cuando hice el discipulado, entendí que eso era el nuevo nacimiento. Era algo que yo no entendía, pero produjo algo dentro de mí. ¿Amén? Muy bien. Terminamos acá, dice, carácter sin don es realmente carácter. No, o sea, no es realmente carácter, perdón, sino una forma de humanismo. Lo que decía ahorita ya. Simplemente una persona buena y nada más. Y hay gente buena, con muy buenas intenciones, que va a ir al infierno. ¿Sí? Porque no vamos al cielo por ser buenos. ¿Sabía eso? No es por obras, sino es por gracia. Y la gracia implica poder de Dios, porque el Evangelio dice poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y los cristianos necesitamos traer un equilibrio entre el carácter y los dones.
Bien, porque no es que vamos a pasar entonces al otro lado, a decir, hay gente, fíjense que hay gente, los hemos visto, los hemos escuchado en la iglesia, que dice, no, entonces yo mejor no me congrego, yo mejor no sirvo al Señor, yo voy solo de oyente, porque es que yo todavía con mi carácter, yo todavía pego gritos allá en la casa, yo todavía le pego a mi mujer, le pego a mi marido, yo todavía, entonces yo como que mejor solamente voy de oyente, ¿sí? Hay cristianos que solamente van de oyentes, pero no dan un paso para cambiar, para permitir que el Señor les transforme el carácter. Amén. Terminamos por acá, dice, la atracción por los dones brota del amor de Dios. Entre más conocemos al Señor, más pasión vamos a tener por activar los dones, por lo menos por orar, por interceder, ¿sí? Por santificarnos. Dice, y la atracción por el carácter, en cambio, nace del deseo de amar a las personas como manda la palabra. Si yo digo que tengo dones y que hablo en lenguas y que profetizo más que cualquier otro y que canto más bonito que todos los de alabanza y que predico más bonito y que enseño, pero no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? Nada soy. Como un tímbalo que lo que hace es pura bulla, ¿sí? Entonces se requieren ambas cosas. ¿Amén? ¿Quieren aportar algo, pastores? Para pasar al otro punto. Tener una claridad sobre el carácter. Como decía la pastora Lucy, Dios nos creó a cada uno de nosotros con un carácter. Cada uno de nosotros tiene un carácter definido. Mi hermano Jonathan es mi hermano sanguíneamente, ¿verdad? Somos hijos de la misma madre y mismo padre, pero él tiene su carácter y yo tengo el mío. O sea, su hermano es diferente totalmente a usted y usted tiene su carácter y la persona también tiene su carácter. ¿Qué necesitamos entender algo? Si Dios nos creó con ese carácter, ¿verdad? Y venimos a Cristo, Dios nunca, las personas siempre tienden a pensar, decir, Señor, cambia mi forma de ser, cambia mi carácter. Señor, este carácter. Y uno tiene muchas luchas, dice uno, oye, mi carácter, o cambia el carácter de la persona, en el caso de los esposos. Señor, ese carácter que tiene mi esposa, Dios mío. Pero no entendemos de que Dios no está interesado en cambiar nuestro carácter, sino está interesado en moldear nuestro carácter, como decía la pastora Lucy y el ejemplo que nos daba. Nosotros entramos en ese filtro donde día tras día Dios nos va perfeccionando de acuerdo primero a mi necesidad de buscarle a Él o a mi búsqueda de Él, y segundo de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida. ¿Okay? Por eso en Romanos capítulo 8 verso 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable e imperfecta. Dice, no os conforméis a este siglo. Entonces también puede caer las personas, no solamente, Señor, cambia el carácter, no, sino, bueno, yo ya soy así. Yo ya soy así y el que me quiere así. Y entonces si el pastor quiere que le sirva en la iglesia, bueno, él ya sabe cómo soy yo. Él ya sabe que yo no me la dijo, yo no me las como todas y que yo lo que siento lo digo. ¿Sí o no? Porque nos estamos ¿qué? Conformando a este siglo. Pero la Biblia no nos manda a que cambiemos el carácter, porque Dios necesita a personas que tienen carácter fuerte. Porque son personas que Dios va a usar en un momento contundentemente. ¿Para qué? Para confrontar el pecado, para romper cosas que se han formado. Pero también necesita la otra parte, gente que tenga un corazón sensible, un corazón amoroso, un corazón que no sea tan contundente. Amén. A veces mi esposa y yo hablamos y ella tiene un carácter diferente al mío. Entonces, como esposos, y entonces ella se mete conmigo cuando ministra, pero ahora yo me meto con ella, y yo le digo a ella es un poquito más contundente, ¿sí? O sea, de forma de hablar, forma de ministrar, forma de ser,
Y la gente ha notado eso y también ha notado la parte mía que yo, bueno, soy una parte un poco diferente, aunque también soy un poco contundente, pero soy una parte más, Amén. como más suave, ¿ok? Entonces yo le decía a ella, qué bueno tener esas dos partes, ¿por qué? Porque cuando ese equilibrio, exacto, cuando de repente hay contundencia, pero también va a haber algo que, o sea, ¿sí me entiende? Algo que nos ayude a pasar porque cuando somos contundentes también podemos caer un poquito mal a las personas, pero también podemos caer mal cuando somos demasiado amor. Amén. Entonces, entender esto, hermano, es que usted no va a cambiar su carácter, usted lo va a moldear. Y Dios a usted no lo va a agarrar con una varita mágica y le va a decir, bueno, ya su carácter va a ser diferente. No, Dios va a moldear su carácter para que usted sea instrumento de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Sí, fíjense que es importante, ¿no? Porque hay quienes se escudan en que yo soy así. Y si saben que soy así, ¿para qué me invitan, no? Dicen por ahí, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Porque es una forma inmadura, ¿sí? Y a veces nos escudamos en eso para maltratar, para dañar al otro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, vamos a cerrar esta parte con este versículo, dos versículos que dicen allí. El apóstol Pablo tuvo esta lucha entre inclinarse hacia los dones o inclinarse hacia el amor y logró el equilibrio. Filipenses 1, lo voy a leer por esta versión PDT. Filipenses 1 del 21 dice, porque para mí vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Pero si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo. Por eso no sé qué escoger. Es muy difícil escoger entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Pero quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes. Sé que me quedaré aquí con ustedes porque estoy convencido de que me necesitan. Me quedaré aquí para que ustedes aumenten su felicidad y su fe. ¿Para qué usaba el apóstol Pablo sus dones? Para él, para gloriarse, decir, ¿sí? Para servir, ¿okay? Para servirle al otro, ¿sí? Para gloriarse, porque esa era su gloria, el servicio. Depuso todo, su sabiduría, su conocimiento por alcanzar la madurez en el Señor y por servirle al otro. Y estaba cumpliendo el gran mandamiento. Cuando a Jesús le preguntaron que cuál era, cómo se resumía esto, él resumió la ley en dos mandamientos, Mateo 22, 36 y 34, dice, cuando los fariseos oyeron que Jesús, no el 36, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Entre más amamos al Señor, más amamos lo que Él ama y más entendemos el poder del Evangelio, ¿sí? Los dones. Dice, este es el primer mandamiento. Dice, y hay un segundo mandamiento parecido a este. O sea, los pone casi, mire, parecido a este. Y es, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Y toda la ley y los escritos dependen de estos dos mandamientos, ¿sí? Y este amor que el Señor está diciendo, ama al otro como a ti mismo, no es ese amor propio, tóxico y ególatra que nos enseña el mundo. Primero yo me amo a mí, no, eso es otra cosa, ¿sí? Porque cuando yo me amo a mí mismo conforme al amor de Dios, siento que soy aceptado, amado, redimido, ¿sí? Y por tanto puedo ir y amar al otro. Amén. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entendemos el carácter versus dones? Debe haber un equilibrio y necesitamos movernos en los dones del Espíritu. ¿Bien? Pero necesitamos madurar en el carácter. Cuidado con eso de que usted va por la vida, es que yo soy así y no va a cambiar. ¿Sí? Que cambien otros, yo soy así. ¿Sí? Cuidado, porque eso es del diablo. Eso es del enemigo. Bien, es un espíritu de fariseísmo. Los fariseos eran muy buenas personas y conocían bastante de Biblia, pero el Señor los llamó sepulcros blanqueados, ¿sí?
el Señor los llamó hijos del diablo. Fue a los únicos a los que el Señor los llamó así, de esa forma. A más nadie llamó el Señor así, a los fariseos, a los que oprimían el pueblo con cargas muy pesadas que ni ellos cumplían, ¿sí? A los que eran muy bien portaditos en la sociedad y conocían mucho, eran intelectuales y hablaban bonito, pero no tenían la salvación. Pastora, quería hacer algo. No, quería decir que es condenarse también a una vida de soledad, ¿no? A veces las personas eligen, ¿no? No, que yo soy como soy y que, bueno, cada quien, pero es condenarse. Espejos tenemos en la sociedad, ¿no? Porque fuimos creados para ser seres relacionales, para relacionarnos con otros. Y bueno, a veces lo vemos en las familias, gente que tiene un carácter difícil allí y nadie puede con él y termina solo. Y es condenarse a sí mismo a una vida de soledad. Entonces, creo que es importante entender eso, ¿no? Si esa es la vida que quiero, yo siempre digo que uno elige la vida que quiere vivir. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Una vida rodeada de gente que me ame, que yo también amo, que sea recíproco, o una vida en que aquí se hace lo que yo digo y mi palabra es lo máximo. Entonces, ok, todo el mundo va a salir corriendo de mi casa. Sí, señor. Hay familias donde cuando llega el Grinch, todo el mundo pega carrera para los cuartos, todo el mundo se esconde, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Bien, y hay gente que se siente orgullosa de su carácter Grinch. ¿Sí? ¿Saben quién es el Grinch? ¿Sí? El muñequito que no le gustaba la Navidad, ¿sí? Pero que tenía un mal carácter, y hay gente que se siente orgullosa de su mal carácter. Es del diablo esto. Necesitamos atravesar ese carácter por el poder del Evangelio. Amén. Muy bien, avancemos a esto. Dice, el carácter por sí solo no basta, ¿sí? No basta. ¿Por qué? Porque nuestro carácter tiene que ser transformado. Dice, la prueba de que el carácter de una persona está realmente desarrollado es que será cada vez más consciente de su absoluta incapacidad para hacer algo sin la plena acción del poder de Dios, ¿sí? Esta es nuestra prueba de fuego. El martes hablamos acerca de una prueba de fuego, ¿verdad? La prueba del fuego del creyente es cuando estamos dispuestos a que nos rechacen por la causa de Cristo y no salgamos llorando, pobrecito yo, la víctima, no me quisieron, ¿sí? Esa es la prueba de fuego del cristiano, que soportemos el rechazo del que no está de acuerdo con la palabra, ¿sí? Ahí sabremos que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Dos cosas pueden suceder cuando predicamos: que nos rechacen, que nos tiren piedra, ¿verdad? O que la gente se arrepienta. Esas dos cosas deben suceder, ¿bien? Entonces, el verdadero carácter va más allá del límite natural para entrar en dependencia del poder milagroso de Dios. ¿Sí? Lo que hablaba hace rato de Nicodemo. Tener un sólido conocimiento de las Escrituras y una integridad de carácter muy madura, sin nacer de nuevo, no vamos para el baile, no vamos para la fiesta. Nos enseñó ayer Maru, ¿verdad? No vamos para las bodas, ¿no, Maru? No vamos para la cena del Cordero, ¿sí? Con solo tener una moralidad impecable y conocer bastante Biblia, pero sin un carácter transformado por el Señor, por el poder del Evangelio, no vamos para la fiesta, ¿sí? Y nos espera una fiesta. ¿Cuántos saben que nos espera una fiesta? En el cielo, ¿verdad que sí? Necesitamos prepararnos para la fiesta. Bien, dice, es necesario que desarrollemos plenamente ambos lados de nuestras vidas. Si uno practica los dones de Dios sin integridad, entonces es falso, como un símbolo que retiñe. Hay cristianos que se vuelven milagreros, puro milagro, se vuelven milagreros. El pastor ayer nos explicó acerca de eso. Lo que debe atraer a la gente es el poder de la predicación de la palabra. Y en respuesta a eso, sí vienen los milagros. Pero hermanitos milagreros, pura unción, peligrosos. No gusta, dice el pastor. No, ¿verdad? No funciona así, ¿sí? Hay hermanitos que de verdad yo les tengo, me dan alergia, ¿sí?
que ven, ay, hermano, el Señor me muestra, el Señor me dice, el Señor, ¿qué es eso? Salga corriendo de ahí, hermano, ¿sí? Venga para imponerle las manos, salga corriendo de ahí, ¿sí? Primero necesitamos examinar el carácter, ¿sí? Esos hermanitos que a veces visitan, pasaba una vez en un grupo de alcance que había una hermanita que se parecía a Melquisedec, o sea, sin padre, sin genealogía, no sabíamos de quién era, ¿sí? Pero ella iba por los grupos de alcance a profetizar, ¿sí? Necesitamos tener cuidado y saber discernir eso, ¿verdad? No nos podemos comer cualquier chicharrón, ¿sí? Porque nos intoxicamos. Y cuidado con eso. Cuidado con eso y vamos a seguir aprendiendo eso con la pastora Natalia en la cultura evangelística. Tenemos que pesar los espíritus. Tenemos que evaluar las profecías. Cuidado con eso, ¿sí? Y también madurez es saber que usted puede doblar sus rodillas y meterse en la presencia de Dios y Dios le habla, ¿sí? Y madurez es buscar a ver quién veo aquí con una carita más ungida para que me profetice algo, para que me eche las cartas, ¿sí? Cambió el brujo por el cristianismo. Entonces, cuidado con eso. El cristianismo no es brujería, ni misticismo, ni nada de eso. Es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, ¿sí? Si uno busca la experiencia sobrenatural sin los principios del carácter moral, rápidamente puede involucrarse en la falsa profecía y el autoengaño. Lo que hablamos, ¿verdad? Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la madurez, ¿verdad? Del conocimiento de Dios, dice, para que no seamos niños que cualquiera los engaña con una cosita así, le hace así y se va detrás del caramelito, del regalito, de la dádiva, para que no seamos engañados fácilmente. ¿Bien? Y el apóstol también, Pablo, hablaba, primera, segunda Tesalonicenses, dice que cuidado, que si alguien nos escribe una carta o algo, dice que no seamos movidos fácilmente aquí. Entonces, pilas con esto. Necesitamos estar en ese equilibrio, usar los dones, pero con sabiduría y con integridad de carácter. Amén. Y tener un carácter, ¿verdad? Equilibrado, pero usando los dones también, ¿sí? Que haya un equilibrio. Bien, pasemos ya va, espérate, ya narro. Vamos a ver, necesitamos ir a la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver qué ejemplo pudiésemos ver en la Biblia, ¿sí? Me gustaría que el pastor Efraín nos contara un ejemplo de alguien que logró este equilibrio entre los dones y el carácter. Amén. Sí, la palabra nos da referencia, ¿no? De hombres que como usted y yo tenían su carácter y fueron moldeados y Dios los usó grandemente. Yo quiero hacer referencia a un profeta muy conocido, un profeta, gran profeta de las Escrituras, el profeta Daniel. ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Tremendo profeta, ¿verdad? Un hombre que Dios levantó para no solamente el momento que estaba viviendo Israel, sino también para el futuro. Dios le mostró al profeta Daniel cosas que ni él mismo vio, o sea, cosas que hasta ahora nosotros estamos ya en estos tiempos empezando a ver el cumplimiento de todas estas profecías. El profeta Daniel tenía un carácter intachable. Amén. Ustedes leen el libro de Daniel, se van a dar cuenta quién era Daniel. Su carácter era intachable, tenía una disciplina con respecto a la alimentación. ¿Sí recuerdan? ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Amén. Cuando lo llevaron ante cautivo y le dijeron, usted tiene todo para comer. Él que dijo, no, yo como, ¿verdad? Como yo quiera, sin contaminarme, o sea, tenía un carácter definido en cuanto a la alimentación. Tenía una formación académica. Daniel no era cualquiera, ¿verdad? Tenía su formación académica. Tenía una vida de oración disciplinada, ¿sí o no? Tremendo, ¿verdad?
Era un hombre que 3 veces al día se metía en diferentes horarios a orar y a clamar. Iba en contra de los que se había estipulado, de que nadie podía adorar al Dios, nadie podía orar, pero iba en contra. ¿Por qué? Porque tenía un carácter definido y ese carácter le hacía tener valentía para ejercer y para hacer lo que a Dios le agradaba. Amén. Leía y meditaba las Escrituras con tanto detalle que reconocía promesas concretas que estaban a punto de cumplirse en el libro del profeta Jeremías. O sea, que él no solamente leía por encimita las Escrituras, sino que él escudriñaba las Escrituras, ocupaba un cargo importante y de responsabilidad, ¿sí? Dice, y tenía habilidades de administración y de la ley y de gobierno, por eso estaba en alto honor. Pero no solamente el carácter era así, sino que los dones se empezaron a manifestar de una manera sobrenatural en su vida. Fue un hombre que Dios le mostró la venida del Mesías, de Jesucristo. Amén. Tuvo visiones, interpretó los sueños de Nabucodonosor, sueños que nadie podía interpretar. ¿Okay? Le ocurrieron cosas sobrenaturales, como por ejemplo fue echado en el foso de los leones. O sea, es algo sobrenatural y Dios lo guardó, Dios lo protegió. O sea, todos estos dones se manifestaron, pero en medio de su carácter, en todo lo que era. Pero yo quiero hacer un énfasis en la vida de Daniel. Nosotros tenemos nuestro carácter y nuestros dones. Y tenemos que tener presente algo, no solamente son para nosotros, sino también para actuar en comunidad. Amén. Entonces, nosotros en nuestro carácter debemos tener la humildad, ¿verdad? Para decir, yo no me la sé toda. Vamos ahí mismo a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer del verso 16. En este capítulo, Nabucodonosor ya tuvo el sueño y llamó a todos sus adivinos y les dijo que les adivinaran y ninguno pudo hacerlo. Entonces, ¿qué hizo el rey? ¿Mandó a qué? No, mandó a matar a todos. No, ustedes no sirven para nada, ustedes no pueden interpretar. Hizo un edicto que los mataran a todos. Entonces, fíjense lo que pasó acá. Dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Daniel se acercó al rey y le dijo, tranquilo rey, no mandes a matar a nadie. O sea, en su carácter también tenía esa sensibilidad en su corazón. Los otros eran adivinos, eran brujos, eran gente que pues, vamos a decirlo así, merecía que, ¿sí? Pero ¿qué hizo Daniel? No, ya va, espérese, tranquilo, no mate a nadie. Entonces le pide al rey, le dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese ¿qué? Tiempo, y que él mostraría la interpretación de la ley. Le dijo al rey, espérate, ¿sí? Dame tiempo. Entonces ahí vemos que el carácter de Daniel, ¿qué hizo Daniel? Buscó, ¿verdad?, un tiempo en la presencia del Señor. Lo que hablábamos ahorita, nuestro carácter va a ser formado ¿dónde? En la palabra, en la presencia del Señor. A veces queremos que los dones se manifiesten así, de una vez. Pero si no vamos a la presencia del Señor primero, debemos darnos tiempo. Amén. Pero miren lo que me llama más la atención. Y dice, y luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Sí? Verso 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Miren lo que hizo Daniel. Él pudo haber tenido la interpretación porque él fue a lo privado. Pero no solamente eso, sino tomó en cuenta ¿a quién? A sus compañeros, a la iglesia. Hermanos, tenemos los dones, pero debemos ser humildes para decir, Pastora Lucy,
o pastora Natalí o hermana Jolie, ayúdenme. O sea, Dios me ha usado vamos a suponer, Dios me ha usado para predicar, Dios me ha usado para enseñar, pero en el momento no tengo la respuesta de claridad de un asunto. Y yo puedo ir a la hermana Jolie y decirle, hermana Jolie, ayúdeme, venga y me ayuda. O sea, dentro del carácter, todos los atributos del carácter del profeta Daniel y todo lo que Dios lo usaba, tenía esa particularidad que debemos usted y yo tener, de no creérnosla toda y sabérnosla toda, que llegó el superhéroe. Tenemos que tener esa humildad para llamar y decir, hermanos, vengan, hagámoslo, ayúdenme, oren por mí. ¿Sabían ustedes que nosotros los pastores necesitamos que ustedes oren por nosotros? Siempre llegan, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor. Y nosotros oramos por la iglesia, oramos por cada uno de ustedes cuando Dios trae a memoria específicamente o cuando nos piden oraciones. Pero a veces se nos olvida o se les olvida a la iglesia que también necesitamos que oren por nosotros. Y muchas veces pues caemos en el error nosotros los pastores de no pedir ayuda, de decir, hermano, oren por mí, oren por nosotros. Porque dentro de las características del carácter de Daniel tenía eso. Él tomaba en cuenta a los suyos. Y dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué bello. Qué bello entender. Qué bello entender. Qué bello entender esto. Porque estamos hablando de que los dones no nos los ha dado el Señor para mí. No nos ha dado los dones para mi ministerio. No me los ha dado es para comunidad, para el cuerpo de Cristo. Ayer decía el pastor Luis en su enseñanza, decía, los milagros van y vienen. ¿Sí o no? Los milagros van y vienen. ¿Cuántas veces no hemos llegado a gente, como decía la pastora Lucy ahorita, inconversa, y saben que uno es pastor y entonces dice, no, si el pastor ora? Una vez nos invitaron por allá una persona que ni conocíamos porque tenían un problema con la hija y ellos primero antes de llamarnos a nosotros, primero visitaron brujos, visitaron no sé, al rezandero, a todo el mundo, y al final el vecino le dijo, no, pero yo tengo unos amigos que son pastores, ¿por qué no le decimos a ellos a ver si hace el milagro? ¿Y qué hacemos nosotros como pastores? No, aquí estamos. O sea, usted abre la puerta de su casa para que le visitemos, ahí estamos. ¿Quiere que ore por usted? Ahí estamos. ¿Amén? Y fuimos y oramos. Y Dios hizo parte del milagro. Y hasta el sol de hoy ni los volvemos a ver. Les hablamos del evangelio, les predicamos las buenas nuevas, los invitamos para la congregación y hasta el sol de hoy nunca han venido para la iglesia. Pero los dones van y vienen. Pero nuestro carácter nos define realmente como cristianos. Y esto para mí en el ejemplo de Daniel, en medio de todos sus atributos de carácter, en medio de todos los dones que se manifestaban, para mí este es como el centro, como algo muy primordial en la vida del gran profeta Daniel, de que era un hombre que podía decirle, vamos a hacerlo, de que no actuaba solo. Amén. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Primero la integridad del profeta, y bueno, ahí están las características para que las lean en las notas, y cómo Daniel comparte sus dones, su sabiduría, y ahí entra en juego las relaciones de pacto. ¿Sí? Porque de repente usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto de los dones, la integridad? ¿Por qué están hablando si yo vine a escuchar acerca de relaciones de pacto? Bueno, aquí comienzan las relaciones de pacto, ¿sí? Y bueno, lo va a pedir a la pastora Yaro que nos amplíe un poquito más esto de cómo integramos el carácter y los dones a las relaciones de pacto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da esto? En la iglesia, si nosotros no comprendemos la palabra relación, no se desprende de allí los dones, porque
el que es usado en el don de profecía, si no se relaciona, ¿a quién le va a profetizar? Si no se relaciona, ¿a quién le va a predicar? Se va a predicar a sí mismo. Y estamos hablando del tema relaciones de pacto porque necesitamos comprender la necesidad de un pacto, pero también desprende de la necesidad de relacionarnos como iglesia, como decía mi esposo, como comunidad. Y uno de los temas en dones versus caracteres, el amor con los dones. Y a mí me habla de 1 Corintios capítulo 12. Nosotros conocemos que 1 Corintios capítulo 12 está hablando de ¿qué? De los dones del Espíritu. Comienza el apóstol Pablo y dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Estaba ocurriendo una situación muy difícil en ese tiempo porque había división, habían disensiones, habían contiendas y algunos se habían creído que eran más espirituales que otros. Unos se inclinaron más a los dones que al carácter y otros al carácter que a los dones. Y había como un conflicto en esto. Pero 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y el capítulo 14 están entrelazados. No están divididos, no como nosotros leemos por separado. El capítulo 12 me habla de los dones, el capítulo 13 me habla del amor, la preeminencia del amor, y el capítulo 14 me habla del don de hablar en lenguas. No fue nada fácil para el apóstol Pablo, que a mí me sorprende que todo el capítulo 14 lo dedicó en el tema del don de lenguas. Todo el capítulo 14. Y el capítulo 12 hay una gran necesidad o decadencia de amor. Hay una decadencia, no había el amor en este momento en cuanto estaba hablando de los dones. Y muchas veces nosotros necesitamos comprender que hay gente que habla muy bonito, que habla del cielo, pero no pertenece al reino de Dios. Y el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo y está hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y ese carácter de los hombres en los últimos tiempos es ahora. Es ahora donde verdaderamente estamos conociendo el carácter de los hombres en los últimos tiempos, tanto de allá afuera del mundo como de nosotros como pueblo, como comunidad del Señor, en relacionarnos, pero relacionarnos desde la perspectiva de un pacto, de la confianza, una confianza que se gana, porque el carácter de los hombres en los últimos tiempos a mí me llama la atención que dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y estábamos hablando de Mateo 7, la pastora Lucy tomaba Mateo 7 y hacían dones, y vamos a Lucas capítulo 10, cuando venían contentos los discípulos porque se sujetaban a ellos y echamos fuera demonio, y el Señor les dice: no se preocupen más por eso, preocúpense más porque su nombre, porque sean salvos. Y eso habla de carácter. Y nosotros como iglesia necesitamos entender la necesidad del carácter en nosotros. Estamos hablando, el pastor Luis y la pastora Natalia hablaron el lunes de la madurez espiritual. Y necesitamos comprender esa palabra, madurez. Madurez, el cristiano maduro es aquel que se deja exhortar. Porque la palabra exhortación, muchas veces decimos regaño, viene significando consejo. Significa consejo. Y cuando la palabra aquí me habla a mí de 1 Corintios capítulo 12, me está hablando de una necesidad de amor, de pérdida de amor, la pérdida. Habían ignorado los dones. Y estamos hablando, fíjese lo que dice acá, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Y hay una palabra que se repite en 3 oportunidades, está en el 4, en el 5 y en el 6. El verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No lo ignoren.
¿No le ha pasado que usted conoce a personas o asiste a iglesias donde ignoraron los dones? Imposible. No, aquí no se habla en lenguas. No, aquí no se profetiza. Aquí no se pone las manos a nadie. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo, no ignoren los dones, porque es el poder, es la manifestación, es la gloria de Dios. A la iglesia se le ha sido dada, el Señor le dio de su gloria, dio de su poder para la manifestación, para la edificación. Pero ¿cómo opera esto? Desde la comunidad, como mi esposo decía, nos necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos. Para ministrar yo necesito enseñar la palabra, pero yo no sé tocar un piano. Sí lo toco, pero sacarle un sonido no. ¿Sí? Pero sacarle un sonido no. Fíjese que nosotros, en nuestro carácter, se necesita, Dios quiere sacar un sonido. Somos un órgano. Y no ser como címbalo que retiñe, que suena, pero no tiene ningún sonido, no hay ningún significado. Y el que ha alcanzado una madurez en su carácter, el que tiene un carácter que se ha dejado moldear por el Señor a través de la palabra de Dios, siempre tendrá un sonido, siempre tendrá un cántico, una nota musical que para edificación de otro, incluso de uno mismo, porque nos debemos notar a nosotros mismos en decir, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado, me veo a mí misma y sí, la palabra dice que no tengamos un alto concepto que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. Pero yo me he mirado y yo digo, Señor, me has transformado. Sí, has hecho algo en mi carácter, has hecho algo. Yo en un momento le dije, Señor, yo quiero sonreír, yo quiero caerle bien a la gente. Y no se trata de que usted le va a caer bien a todos. No es eso. No es eso. Pero desprende de algo, desprende de estar bien con el Señor. Desprende de dejarnos moldear y procesar por la palabra del Señor. Y ambas cosas están entrelazadas, los dones y el carácter. Y está hablando en el versículo 3, dice, en el 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y cuando habla diversidad, está hablando de la palabra de muchos, de múltiples, de varios. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y me está hablando de 1 Corintios 12. Me está hablando de 9 dones que están acá y que cada uno de nosotros tenemos 2, tenemos 3, tenemos 1. Y si no tiene, no se preocupe, ninguno de estos. Vamos a leer más adelante. El 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El primero me habla diversidad de dones, 1 Corintios 12. El segundo me habla diversidad de ministerio, Efesios capítulo 4. Cuando me está hablando de ministerio. Quiero que vayamos, por favor, a Efesios capítulo 4. Quiero leer a partir del 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, de Cristo. Dice, a cada uno de nosotros nos fue dada una medida. O sea, en la soberanía de Dios, Dios da a cada uno conforme Él quiere, porque Él es Dios. Pero ¿es para qué? Para edificación, para multiplicación, conforme a la gracia que hemos recibido, nosotros conforme a eso damos. Amén. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién los dio? El Señor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el verso 11 dice, aquí está la diversidad de ministerios. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
Cada uno de nosotros podemos buscar dónde nos encontramos. ¿Qué me ha dado a mí el Señor? Quizá no está acá en la diversidad de dones. Dice, uno los dio el Señor, otro los dio el Espíritu. Y dice el verso 4, el capítulo 6, volvamos a 1 Corintios 12, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Está hablando diversidad, o sea, muchas operaciones. Y toda la iglesia entra en esto, porque dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos. No está hablando de un pueblo en específico, un grupo, dice todos, dice es hasta que toda la iglesia llegue, hasta que toda la iglesia sea usada, hasta que toda la iglesia opere en los dones, hasta que toda la iglesia manifieste el poder de Dios. Pero ¿cómo? Desde la palabra relaciones de pacto. Porque si hay algo que aprendemos en el tema de relaciones de pacto, aquí cuando usted dice diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de operaciones, Dios es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Me está hablando de la Trinidad, está hablando del Espíritu, Jesús y de Dios. Y ellos sí tienen una relación de pacto. Y los tres están acá en acción. Pero la verdadera acción de los dones de 1 Corintios 12 está hablando en el capítulo 13, que me lleva a la acción. Porque dice el apóstol Pablo, pero yo, procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino mejor. Y uno se pregunta, pero ¿cuál camino? ¿Cuál camino? ¿Será los milagros? ¿Será cuál milagro más grande? El de resucitar muertos, el de hablar en lengua y dar la interpretación, el de discernir la palabra de ciencia, la palabra, ¿cuál? El amor. 1 Corintios 13, el amor. Porque comienza así, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y todos nosotros entramos, como decía la pastora Lucy, por ese proceso, hasta el día que Cristo venga por nosotros. Que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto sea incorruptible. Entonces habremos vencido la muerte. Esta muerte física, esto corrupto, esto perverso, esto malo, porque sin Dios nosotros no somos nada. Nada, absolutamente nada. Y 1 Corintios 14 está hablando de la muestra de cómo obra el amor, cómo obra. Y necesitamos comprender esto, pero todos nosotros entramos en esto, una relación de pacto. Un pacto que no se quebranta fácilmente, un pacto que es producido por el Espíritu en nuestro corazón, pero nos lleva a una relación, a una intimidad, a una confianza, a un desarrollo, pero como comunidad, hasta que todos lleguemos. Y dice todos, no uno solo ni dos. Gloria a Dios. Dice la palabra, Filipenses 1:6, dice que la buena obra que el Señor comenzó en nosotros, dice que Él la va a perfeccionar, pero es una obra corporativa, ¿sí? El Señor no hace acepción de personas y dice, no, nada más a los de este lado es que voy a perfeccionar, ¿sí? Dice que Él, dice cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Él nos perfecciona, nos capacita y nos perfecciona. Y los dones, Ana Ru, quiero que pase, bueno, ya va a dejarlo ahí. Los dones son corporativos. ¿Ves la importancia de la unidad? ¿Sí? La importancia de las relaciones de pacto. Cuando hablábamos el martes de la relación del Padre y el Hijo con nosotros y nosotros uno con ellos, y decía, yo les hablaba acerca de que nadie es padre solo, se requiere el Hijo, ¿verdad que sí? Y a causa del Hijo, de los hijos, ¿verdad? En el plano de nosotros los que somos padres, pues tenemos cosas para los hijos,
¿sí? Y así el Padre, ¿verdad? Para su Hijo creó el universo, la luna, el sol, las estrellas, todo para el Hijo, ¿sí? Pero el Hijo vino a compartir eso con nosotros. Y parte de eso son los dones, el poder del Señor en nosotros. Dice la palabra que no ignoremos esto de los dones. En otra versión dice, preocupémonos por entender esto de los dones, ¿sí? Y muchas veces dejamos de usar el don porque vimos el mal uso del don en alguien, ¿sí? Vamos a poner la última. Vimos el mal uso del don en alguien. No, aquella persona me profetizó algo que no era, ¿sí? Me dijo que me casara con este y me casé y me fue mal, ¿sí? Bueno, ¿quién lo mandó a usted a estar buscando quién le profetice con quién se va a casar? ¿Sí? Eso lo encuentra uno de rodillas en la presencia del Señor, ¿sí? Y así para cualquier otra cosa, ¿sí? O fui por allá y entonces vi unas cosas todas locas que me hicieron vomitar, que me hicieron parar patas para arriba, y entonces nos asustamos con eso y decimos, no, qué locura. Cuando lo que está leyendo la pastora Yaro de 1 Corintios 12, había un desorden, pero digamos, la reprensión no fue para que dejaran de usar el don. La reprensión fue para que el don fluyera adecuadamente, ¿sí? Y dice la palabra que el Señor repartió dones como Él quiere, a cada uno le dio un don. Pero Satanás es enemigo del don. Hay gente que el Señor le ha dado dones y el enemigo los cayó. Hay gente que tiene un llamado específico y el enemigo simplemente los cayó, ¿sí? Que antes oraba más y ahora ya no ora, que antes cantaba, que antes profetizaba y dejó de hacerlo, ¿bien? Pero creo que el Señor nos está llamando porque Él necesita relaciones de pacto donde nos movamos en el poder del Espíritu Santo, porque de lo contrario vamos a hacer un club donde la gente es linda y se lleva bien y la pasa chévere. Comunidad cristiana sin dones del Espíritu Santo es un club. Necesitamos el poder, la autoridad de los dones que como un regalo de parte de Dios para nosotros. Bien, entonces fíjate esto que dice acá, la respuesta al mal uso es el uso adecuado, no el no usarlo, es el uso adecuado. Bien, antes bien, dice, examínenlo todo cuidadosamente. Claro, ¿verdad? Necesitamos examinar cuidadosamente esto de los dones. Pero no para callar, no para callarnos, sino para usarlos adecuadamente. Termino acá, dice, el pacto exige que abracemos las buenas cualidades, tanto de las manifestaciones milagrosas del Espíritu como de las cualidades de la integridad. Debe haber un equilibrio, esto es madurez y en esto todos tenemos que examinarnos. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo es mi vida detrás de las cámaras? ¿Cómo es mi vida allá donde nadie me ve, donde no están los hermanos de la iglesia viéndome? ¿Sí? ¿Cómo soy yo allá? ¿Cómo me relaciono yo con otros? Si hay una dualidad o una secularidad de que yo soy alguien allá pero alguien aquí, estamos raspados. Necesitamos examinarnos a la luz de la palabra y que haya un equilibrio en nuestra integridad. Necesitamos aprender a ser uno solo, ¿sí? De una sola pieza, ¿sí? No dividido, ¿bien? Pero también necesitamos aprender, porque es como un mandato de parte de Dios, no es opcional. Dice, aprendan, examinen los dones, no los ignoren. Imagínese que a usted alguien rico le ofrece algo que usted necesita y usted se lo desprecia. ¿Cómo cree que se va a sentir ese amigo que le está ofreciendo algo que sabe que usted necesita y usted se lo desprecia? ¿Cómo se sentiría esa persona? Mal, ¿verdad? Pues el Señor nos está ofreciendo sus dones, porque Él dice que Él ya nos los dio a cada uno, ¿verdad? Necesitamos aprender a usarlo, aprender a usar nuestros dones. Y yo vamos a tomar un tiempo para orar, para practicar. Dijimos que este tema de relaciones de pacto es un tema
práctico, ¿sí? No solamente vamos a ser oidores, vamos a ser hacedores. Entonces vamos a tomar un momento para orar. ¿Cuántos oran en lenguas? Levánteme la mano. ¿Cuántos oran en el Espíritu? Bueno, pónganse de pie, ¿sí? Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a tomar un momento. Vamos a tomar un momento para orar. Todos tenemos un don, ¿sí? La palabra habla, ¿verdad? Los 9 dones del ministerio, los 9 dones del Espíritu y los 5 dones del ministerio. Y todos de alguna forma el Señor nos ha dado un don, ¿sí? El don de hablar, el don de escuchar, el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de discernimiento, de espíritu. Amén. El don de profecía, el don de poner las manos, ¿sí? Quiero que por un momento usted reflexione acerca de los dones. Quiero invitarte a que cierres tus ojitos un momentito allá, ahí donde estás.